La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Engaños Destructivos. Estamos muy felices de estar aquí en Conectados con la Palabra y siguiendo juntos este estudio bíblico de 1 Samuel, donde sacamos temas prácticos para la vida del joven. Así que estoy muy contento de que estés allí escuchándonos y te invito a que tomes tu Biblia en 1 Samuel capítulo 21. Vamos a seguir la ruta de la vida de David, de Jonatán, de Saúl y de todos los personajes que nos llevan en esta apasionante historia de la vida de David a través del libro de 1 Samuel, siempre con un tema práctico para la juventud. Nuestro tema en este programa es engaños destructivos. Engaños destructivos. ¿Sabes que vivimos en un mundo de engaño? Prácticamente toda la parte dirigencial, políticos, economistas, necesitan manejar los engaños y las mentiras para tener un discurso y luego, cuando están en la mesa chica, hablan de las verdades que no pueden decir en público. Parece que es algo normal y admitido que la mentira y los engaños sean algo prácticamente normal. Las grandes publicidades tienen engaños, las películas y las tiras de novelas que tienen un rating muy alto en los momentos de prime time en la televisión, todas son en base a engaños, a relaciones triangulares y a mentiras. ¿Saben? En la vida real no es así. Las mentiras siempre son costosas y destructivas. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. San Juan capítulo 8 versículo 44 dice que Él es el padre de mentira y no hay verdad en Él. Si vos estás escuchando y has tomado en tu vida la mentira como algo normal para relacionarte, para obtener cosas, quiero decirte que los engaños son altamente destructivos y que Dios tiene poder para sacarte de esa cárcel y de todo el daño que hacen los engaños. Recuerdo hace muchos años en la labor pastoral una señorita que había vivido en medio de una mentira y otra mentira. Vivía mintiendo y creando una nueva mentira para poder justificar la anterior. Mentía a sus padres, mentía en el colegio, mentía a los jóvenes de la iglesia. Estaba tan atrapada por la mentira que terminaba perdiendo el sentido de la realidad. Cadenas de mentiras. Finalmente tuvo que tener un encuentro con el Señor para sentir que Él le quitaba de esa red terrible de engaño que Satanás lo había puesto. Cuando enseñamos en los cursos prematrimoniales las lecciones para los futuros esposos y esposas en la iglesia, hablamos que ninguna relación sana puede hacerse a través de la mentira y que tenemos que aprender que la confianza es la única base para tener relaciones sanas. Necesitamos llegar a decir como el salmista: he apartado el camino de la mentira, escogí el camino de la verdad. Pedro dice en su primera carta que cualquier creyente que quiere crecer a través de la palabra, que es la leche no adulterada, tiene que aprender a desechar todo tipo de engaño, desechando pues, dice Pedro, todo engaño. Es la única manera de crecer. Es imposible que un joven, una señorita pueda crecer en su vida espiritual, pueda entender las verdades de Dios, pueda tomar decisiones sabias para su vida, si vive en un mundo de engaños y mentira. Este capítulo 21 de 1 Samuel muestra cómo David cae en desgracia e inicia una cadena de engaños con costos destructivos y altísimos en su vida. Dice el primer versículo del capítulo 21 de 1 Samuel, que te invito a que leas, que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguno del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados que han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí lanza o espada? Porque no tomé en mi mano espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en el velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis de Gat. Y los siervos de Aquis dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es de quien cantaban y danzaban diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis este hombre? Es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo subieron, vinieron a él. El capítulo 22, versículo 18, dice que Saúl dijo a Doeg edomita: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg edomita y arremetió contra los sacerdotes. Y mató Doeg aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Engaños destructivos. ¿Sabes? David desaparece de la corte de Saúl a causa del odio y del resentimiento de Saúl, que quería matarlo. Hizo pacto con Jonatán y llega a la tierra de Nob, y allí engaña al sacerdote, y a través de este engaño trae la muerte, como hemos leído, a 85 hombres sagrados, más toda la ciudad de Nob. Luego se va a Aquis, a la tierra de los filisteos, y allí engaña al rey de Aquis, haciéndose pasar por loco. Y finalmente en su carrera de engaño termina en la cueva de Adulam. Capítulo 22, versículo 1. ¿Sabes? Yo veo aquí 3 engaños destructivos que decidió David y que estaban arruinando su vida. Seguramente al verlos vas a descubrir que son artimañas de Satanás para engañarte, para atraparte y para destruir tu vida, de los cuales tenés que salir de esta red en este tiempo al escuchar esta palabra. En primer lugar, engaños que atrapan. Esto ocurre en la tierra de Nob, en el capítulo 21, versículos 1 al 9. En segundo lugar, engaños que avergüenzan. Esto ocurrió en Aquis, capítulo 21, desde el versículo 10 en adelante. Y finalmente, engaños que apartan. Esto ocurrió en la cueva de Adulam, capítulo 22, versículo 1. En primer lugar, engaños que atrapan. Esto ocurrió en la tierra de Nob. David desaparece de la corte, es tratado como un proscripto, es denunciado como un traidor y en su huida olvida su fe
y apela al engaño. ¿Sabes? Muchas veces nos pasa esto. En medio de la presión que la sociedad nos trae, en medio de la burla de nuestros compañeros de universidad, de trabajo, de colegio, apelamos al engaño y dejamos de confiar en Dios y no nos damos cuenta que entramos en una red terrible de la cual necesitamos salir. Recuerdo una hermana que en medio de las dificultades económicas y las deudas que estaba sumida, comenzó a robar. Y una y otra vez en su trabajo fue robando. Un día, un cristiano que compartía el trabajo con ellas tenía un sobre con una ofrenda misionera y esta mujer lo robó. Y Dios, que es soberano para traer todas las cosas a la luz, porque no hay nada oculto que no sea manifestado, termina mostrando cómo ese dinero que era para un siervo de Dios va a pagar la deuda de otro creyente, el cual llama a este que había sido robado y confirma el pecado de esta mujer, terrible pecado, robar del dinero de Dios. Y en medio de la oportunidad para reconocerlo, lo negó profundamente. Y sabes, la vida de esta mujer fue arruinada, la vida de sus hijos, de su familia, porque el que encubre su pecado nunca prospera. Sabes, uno puede cometer errores en la vida, caer en pecado, traer engaños, pero lo peor que puede hacer es ocultarlo una y otra vez, porque este es el primer principio que sufrió David. Los engaños atrapan en la tierra de Nob. David huye a Nob, que era una ciudad sacerdotal de la tribu de Benjamín. Huyó de Saúl y dirigió su vida hacia el sacerdote Ahimelech. David llega al tabernáculo de la presencia de Dios y consulta a Jehová, o va para consultar a Jehová y para saber qué tiene que hacer. Hasta allí está todo bien. Pero claro, el sacerdote se sorprende, se da cuenta que algo no estaba correcto, probablemente ya tenía información del mal que había caído sobre David y de cómo Saúl lo buscaba. Y la pregunta del versículo 1 traspasa el alma de David. Dice el sacerdote Ahimelech: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Esto no era lógico de alguien de la corte real. Entonces David, en lugar de confiar en el Señor y en lugar de ir y buscar la compañía y la luz del Señor, allí en el lugar de la presencia de Dios, tiene un engaño que lo termina atrapando. Comienza a mentir, miente diciendo que el rey le había encomendado un asunto, miente diciendo que nadie debía saber el tema, miente diciendo que había un lugar señalado en el encuentro con sus criados. Una mentira lo lleva a otra mentira y esta otra mentira, y las mentiras lo terminan atrapando. Sabed, es así cuando permitimos que los engaños nos vayan atrapando, porque para no ser descubierto necesitamos mentir una y otra vez. Es el hombre que engaña a su esposa, que sorprendido en un mensaje de texto o en un llamado o en una situación conflictiva y miente para esto, y una mentira lleva a la otra mentira y termina totalmente atrapados. Es el joven que lejos de Dios comienza a tomar caminos que necesita mentir. Es el siervo de Dios que se deja engañar por las mentiras, los malos sentimientos. Miren a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, que intentan mentir al Espíritu Santo y reciben el juicio de Dios. David pidió pan y recibió los panes sagrados de los sacerdotes. David pidió armas y se llevó la mejor de todas las espadas, aquella de Goliat. Él habrá dicho: esto es una respuesta de Dios, y se autoengañó, porque el engaño diabólico parecía una provisión del cielo, pero los engaños, los pecados ocultos, siempre suenan, siempre hacen ruidos, como Saúl cuando fue confrontado con Samuel y le dijo: ¿qué es este balido de ovejas? Sabes, los pecados ocultos siempre hacen ruido. No podés engañar todo el tiempo a todas las personas, y menos podemos engañar a Dios. David creyó que los panes y la espada eran una provisión del cielo, pero Dios nunca probaría su engaño. Allí estaba Doeg, edomita, principal de los pastores de Saúl, que por alguna causa puntual estaba allí tratando de purificarse, de encontrar la presencia de Dios o de llevar un recado de Saúl, y ve que David está allí. En el capítulo siguiente da el informe a Saúl, y Saúl determina la muerte de 85 sacerdotes y de toda la ciudad
Solo Abiatar, hijo de Ahimelech, se salva y se une a David. David se da cuenta del mal que ha traído. Claro, los pecados ocultos son lazos destructivos que nos atrapan. Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2 respecto a esto en el versículo 26 y dice que los lazos del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. ¿Sabes? Si sos un siervo de Dios, quiero decirte que nunca un engaño te va a dar libertad para hacer la obra, que los pecados ocultos siempre van a terminar atrapando y lo peor de todos, nos quitan la libertad, el denuedo para hacer la obra. Mira, uno de los bienes más maravillosos, una de las bendiciones que nunca hay que negociar en el ministerio, es la libertad del Espíritu Santo. Es saber que puedo confesar mis pecados, que puedo pedirle perdón al Señor y que puedo volver a sentirme libre para hacer la obra. ¿Cuál es el pecado oculto que te ha llevado una y otra vez a engaños que te han atrapado y sin darte cuenta estás trayendo destrucción a las cosas de Dios? Necesitas librarte en esta hora. Vení, confesá tus pecados y el Señor te va a restaurar. Engaños que nos atrapan, pero en segundo lugar, engaños que avergüenzan. Aquí cambia el lugar, ya no es Nob. David se va a Aquis. Aquis es una ciudad de los filisteos, es el lugar equivocado. Aquis es el símbolo del mundo. Aquis es la provincia apartada. David huye por temor a Saúl al lugar equivocado, con la compañía equivocado, haciendo lo equivocado. Y como llega allí, termina convirtiéndose en un nuevo engaño. En Nob engañó al sacerdote y trajo destrucción, los pecados ocultos. En Aquis engañó al rey haciéndose pasar por loco y fue un engaño que terminó avergonzándolo. Saben, la juventud actual es arrasada por el relativismo. El relativismo es uno de los males tremendos de este siglo XXI. El relativismo hace pasar al pecado por algo que no es tan malo. El relativismo son verdades de hombres que nos apartan de la verdad. El relativismo hace que lo negro parezca gris y lo gris parezca blanco. El relativismo llega a decir que no es pecado lo que Dios nombra por pecado. El relativismo llega a decir que lo que nosotros creemos que está mal no está tan mal, es relativo todas las cosas. Entonces la medida y la vara de Dios se corre. Entonces las verdades de Dios desaparecen y aparecen las frases tan comunes de la juventud. ¿Qué tiene de malo que vayamos a un lugar donde un sábado a la noche a través del pecado y el alcohol se pervierte la vida y se pierde la pureza? Somos jóvenes, todos lo hacen y Satanás es especialista para acomodar las mentiras en engaños que nos avergüenzan. Aquis no era el lugar del rey y se tuvo que hacer pasar por loco. El rey avergonzado como un loco, el escogido de Dios por miedo, avergonzado de su propio llamado para ser rey de Israel. Aquis es el lugar equivocado, con las compañías equivocadas. Por eso dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las vergüenzas de la provincia apartada. ¿Sabes? Muchos de nosotros terminamos diciendo como el apóstol, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, el pasado que una y otra vez nos avergonzó. ¿Sabes? Cuando uno llega a la iglesia de Corinto, descubre que Pablo en la primera carta, capítulo 6, versículo 11, habla de las vergüenzas pasadas de estos hombres. Dice que eran ningún fornicario, adúltero, afeminado, ni el que se echa con varones, ninguno heredará el reino de Dios. Pero dice, esto erais vosotros antes, pero ya habéis sido lavados, santificados, justificados por Dios y por el poder del Espíritu Santo. Claro, en la iglesia de Corinto había gente con terribles pasados que avergonzaban, pero la obra de la cruz, la sangre del Señor Jesucristo, nos devuelve la dignidad y nos quita la vergüenza. Los campamentos son un testimonio vivo. Año tras año, llevo más de 35 años predicando en campamentos y conferencias juveniles. He escuchado todo tipo de vergüenzas. He visto derramar tantas lágrimas de jóvenes, pero he visto el poder maravilloso de Dios.
rompiendo las marañas y las redes de engaños que avergüenzan. Cientos y cientos de jóvenes dejando la tierra de Aquis, la tierra del engaño que avergüenza, volviendo de la provincia apartada, pidiendo perdón por sus pecados y sintiendo que la vergüenza se va y que Jesús nos hace aceptos en el amado. Te lo tengo que preguntar, ¿cuál es tu vergüenza? Quizá estás en un engaño que te ha avergonzado, en un pecado que has mantenido por tiempo. Quizás estás en un servicio, en un ministerio, y hay un pecado que no solamente te ha atado y atrapado, sino que te avergüenza si saldría a la luz. Tal vez sea algo del tipo sexual, quizás sea la masturbación, quizás sea el consumo de pornografía, quizás sea una relación incorrecta con alguien que no es de Cristo, quizás sea que te has quedado con cosas que no corresponden en tu trabajo, quizás has robado, quizás has hablado mal de tus pastores, verdades que has tenido que poner una mentira tras otra, porque si a la luz de la verdad saldrían estas cosas, te avergonzarían. Estás en la tierra de Aquis. Necesitas salir de allí, volver a la presencia del Señor y librarte de la vergüenza. Hablamos de engaños que nos apartan, la tierra de Nob. Hablamos de engaños que nos avergüenzan, la tierra de Aquis. Pero hay un tercer lugar donde David llevó sus engaños, y fue en la cueva de Adulán. Fueron engaños que literalmente lo apartaron. Primero lo atraparon, después lo avergonzaron, y finalmente los engaños nos apartan del Señor. David se esconde en la cueva de Adulán. Se va con sus engaños para protegerse. Queda apartado del pueblo de Dios, queda apartado del lugar de dignidad, queda apartado de su llamado. Y allí en la cueva de Adulán está escondido, aparte de los propósitos de Dios. Allí lo llevó sus mentiras, a un lugar apartado del reino. Y allí, en ese lugar, se encuentra con Dios. ¿Sabes? En la cueva de Adulán probablemente David escribió las palabras del Salmo 142. Allí, como final de sus mentiras, atrapado en medio de sus engaños, avergonzado, en medio de lazos que había traído sus engaños, apartado y lejos de Dios, encuentra una salida. Si vas al Salmo 142, vas a descubrir que le encuentra la esperanza. Dice el versículo 5 del Salmo 142, que David escribe en la cueva de Adulán: clamé a ti, tú eres mi esperanza. Dice el versículo 6, líbrame de los que me persiguen. Dice el versículo 7, saca mi alma de la cárcel. Señor, tú me serás propicio. ¿Cuál es tu cárcel en la cual te han llevado tus engaños? ¿Cuál es la cárcel interior que tu esposa no sabe, que tu pastor no conoce, que tu líder o maestro de escuela dominical no sabe, que tu novia o tu novio conoce, pero que Dios sabe? Engaño tejidos en la oscuridad del pecado, que te han avergonzado, que te han apartado del Señor. ¿En qué cárcel estás? Y necesitas decir como el salmista: saca mi alma de la cárcel. Quizá estás atrapado por las consecuencias de tus engaños y tenés que decirle: Señor, líbrame de esta compañía. Señor, ayúdame a pagar el precio, pero no más mentiras. Quiero salir de estos pecados ocultos para volver a tener la libertad para servir al Señor y volver a sentir su presencia. Quizá estás en la cárcel de la vergüenza por la culpa de las cosas que si saldrían a la luz te pondrías tan mal y avergonzado. Necesitas sacar tu alma de esa cárcel y confesar tus pecados al Señor. Quizá estás en la cárcel, apartado, lejos, en medio de la cueva, y tenés que decir: saca mi alma de la cárcel. Recuerdo un joven que empezó con engaños para conseguir dinero, para consumir alcohol. Siguió engañando para empezar a conseguir dinero, para conseguir marihuana. Siguió engañando para conseguir dinero, para consumir cocaína.
Siguió engañando y metiéndose en la delincuencia, buscando armas, entrando en pandillas, viviendo una vida, sufriendo golpizas, buscándolo a él personas para matarlo. Y en medio de la droga, del alcohol, de mentiras a sus pañes, los cuales ya no creían más de él, de mentiras a sus compañeros de la iglesia, un día se encuentra con el Señor en un campamento. Su vida cambia totalmente. Clama desde allí diciendo: saca, Señor, mi alma de la cárcel. La cueva de Adulán de su vida fue limpiada, sacada, y Dios le permitió en aquel campamento encontrar a Cristo. Empezó a crecer, Dios empezó haciendo un milagro en su vida. Se fue a estudiar a un instituto bíblico y hoy, con su cara limpia, sus ojos limpios, su alma purificada, predica el Evangelio, crece espiritualmente y siente que ya no hay cárcel y engaño. ¿Sabes? Yo no sé cómo estás vos, pero quizá en este es el tiempo donde el Señor quiere ir a tu vida y sacarte de la cárcel. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Es la droga? ¿Son las mentiras? ¿Es un novio no cristiano? ¿Son robos? ¿Es en tu computadora, en tu celular? ¿Estás atrapado por la pornografía? Tal vez estás atrapado por el resentimiento, por el odio hacia tus padres, hacia líderes de la iglesia, hacia la vida. Necesitas salir de esa cárcel. Quizá las mentiras te han llevado en una maraña de la cual tenés que decir como David: Señor, saca mi alma de la cárcel. Y quiero decirte que Cristo en la cruz del Calvario murió, derramó su sangre para que vos puedas ser libre. Cristo tiene poder para sacar tu alma de la cárcel. Tenés que abrir tu corazón a Él. Tenés que volver a Él si eres hijo y estás apartado. Tenés que abrir tu corazón si nunca lo hiciste para recibirle como Salvador. Por eso dice Juan en el capítulo 8, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que quiero invitarte a que puedas orar en este tiempo, allí donde estás, y desde lo profundo de tu corazón digas como el salmista: Señor, saca mi alma de la cárcel. Dile así: Señor, reconozco que soy pecador. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, rompe las telarañas de la mentira. Señor, purifícame. Líbrame, Señor. Sé mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.